Cordial saludo, mi nombre es Yanira Tintín y hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de las tasas de cambio y el caso específico de Colombia. La tasa de cambio hace referencia al valor de la moneda nacional con referencia a una moneda extranjera, usualmente el dólar estadounidense, pues es la moneda en la que se realizan mayor parte de las transacciones de Colombia con el exterior. Esta tasa señala la cantidad de pesos que se deben pagar por un dólar, en este caso. Un aumento se conoce como la depreciación del peso y esto señala una pérdida del valor de la moneda nacional debido a que se tienen que entregar más pesos colombianos por cada dólar. Por el contrario, una disminución es conocida como apreciación del peso, muestra un fortalecimiento de la moneda local, es decir, se deben entregar menos pesos colombianos por cada dólar estadounidense. En países que tienen un mercado de cambio controlado, digamos, la devaluación es una decisión prácticamente que toma el gobierno para enfrentar determinada situación económica. En contraposición, en otros países que tienen un cambio totalmente libre, la moneda se devalúa cuando en dicho mercado hay una demanda mayor que la oferta de divisas extranjeras. Eso se le conoce en el régimen cambiario como depreciación. Otro tema importante pues es la tasa de cambio representativa del mercado, que es lo que conocemos como TRM, que corresponde al promedio de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de una moneda a cambio de otra. Estas transacciones son efectuadas por bancos comerciales, por corporaciones financieras, por sociedades comisionistas de bolsa y por compañías de financiamiento como son la Financiera de Desarrollo Nacional, que conocemos como FEDN, el Banco de Comercio Exterior de Colombia, que se conoce pues como Bancoldex, entre otras. Estas transacciones son pactadas para el cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación. Esta tasa pues se expresa en moneda legal, por ejemplo, pues el dólar de los Estados Unidos de América. La tasa representativa del mercado vigente para cada día es calculada y certificada pues por la Superintendencia Financiera de Colombia con las operaciones del día inmediatamente anterior. Dentro de los regímenes de las tasas de cambio o la clasificación tenemos cuatro tipos. Primero tenemos la tasa de cambio nominal, que es el precio relativo entre dos monedas sin tener en cuenta los cambios a nivel general de los precios, es decir, la inflación. Por ejemplo, si la tasa de cambio nominal entre el dólar estadounidense y el euro es de 1.20, significa que se necesitan 1.20 dólares para comprar un euro. Por otro lado, tenemos la tasa de cambio real. Este es el precio relativo entre dos monedas, el cual está ajustado por las diferencias en los niveles de los precios, es decir, la inflación de ambos países. La tasa de cambio real es importante para evaluar la competitividad de los productos y de las economías que existen entre los diferentes países en los que se están analizando las tasas de cambio. Para pasar de tipo de cambio nominal a tipo de cambio real, debemos aplicar una fórmula que es la que estamos viendo en pantalla, en donde TCR es el tipo de cambio real, TCN es el tipo de cambio nominal, PE es el nivel de precios en el país extranjero y PN es el nivel de precios en el país nacional. Entonces podemos poner un ejemplo, bueno, con un solo producto. En este caso podemos, por ejemplo, tomar un galón de petróleo que tiene un valor de 73 dólares. En este ejemplo, pues vamos a tomar como base que el dólar cuesta 4.400 pesos. El precio base en pesos al convertir estos 73 dólares, pues en el país de origen que sería Colombia, sería de 300.000 pesos y al convertir los dólares en pesos sería de 321.200 pesos. Si aplicamos la fórmula que tenemos en pantalla, tenemos que la tasa de cambio real sería de 4.711 pesos, que es diferente a la tasa de cambio nominal. La tasa de cambio fija es fijada, valga la redundancia, y mantenida por las autoridades monetarias de un país. En este sistema el valor de una moneda se mantiene constante en relación con otra moneda. Por ejemplo, algunos países han adoptado pues, la paridad fija del dólar estadounidense. El Banco de la República se compromete a mantener esta relación y cumplir con este objetivo
Por lo tanto, cuando en el mercado existe mucha demanda de una divisa, el banco pone en el mercado dólares, pues tomando el caso del dólar estadounidense, que sean necesarios para mantener la tasa de cambio en el valor que se determinó. Cuando se presentan más dólares en el mercado de los que se están demandando, entonces el Banco Central compra dólares para evitar que la tasa de cambio disminuya. Por otro lado tenemos la tasa de cambio flotante. Este es un tipo de tasa de cambio que fluctúa de manera libre en el mercado según la oferta y la demanda. En este sistema el valor de la moneda se determina por el mercado de las divisas, pues oferta y demanda, y puede variar pues constantemente. El Banco de la República no interviene para controlar el precio, por lo cual la cantidad de pesos que se necesitan para comprar una unidad de una moneda extranjera pues puede variar a lo largo del tiempo. Cuando existe pues intervención del Estado en este tipo de mercado se conoce como fluctuación sucia. Bueno, ahora analicemos un poco nuestro país. En el caso de Colombia, la tasa de cambio de la economía colombiana fue bastante estable durante la primera mitad del siglo XX. Esto debido pues a la bonanza cafetera, la bonanza de capitales que se dieron en los años 20, lo que hizo que se revaluara el peso con gran fuerza. En sentido contrario, pues se presentó la depresión de los años 30, que hizo que se perdiera valor de la moneda, pero esto solo ocurrió hasta 1937. De ahí, prácticamente hasta 1959-60, hay una revaluación real del peso, podemos decirlo, gracias a las inflaciones que en estos años eran un promedio de más o menos el 10% anual, pero esto dificultó exportaciones tradicionales de otros productos aparte del café, como el banano. El alto precio y los volúmenes de las exportaciones cafeteras generaron lo que se conoce como la enfermedad holandesa, que es entendida como una renta de exportación que reduce los ingresos de los exportadores distintos a los que causa la renta, es decir, se especializa en un solo sector, en este caso pues el cafetero, se beneficia de él, pero pues se olvida del resto de los ámbitos de la economía. Si se considera que además se restringieron las importaciones, pues por como fuertes medidas, digamos, para arancelarias, se revaluó, se intensificó la revaluación del peso, no solo por intercambio del café, sino porque hubo una reducción pues notable de las importaciones. Durante la segunda mitad del siglo XX es casi que permanente la devaluación del peso colombiano, que se vio como en dos fases. Primero, pues la bonanza cafetera, que fue de 1976 al 79. Esto estuvo acompañado pues de un alto endeudamiento externo. Esto fue durante la administración de Turbay del 78 al 82. Esto se acompañó del descubrimiento pues de yacimientos de petróleo en Cusiana. Eso fue bueno, en los años 90 también, lo que facilitaron pues este endeudamiento externo tanto privado como público, lo cual pues agravó la situación económica del país. Los términos de intercambio entre 1835 hacia adelante, bueno, se habla de una primera globalización que fue un poco favorable para la economía colombiana, mientras que la segunda globalización, que fue a partir de 1945 más o menos, se entiende que es un poquito más volátil. En términos generales, pues si los precios de exportación son crecientes y descendientes lo de las importaciones, pues el tipo de cambio tenderá a subir, o sea, a apreciarse. Y por el contrario, como aparece pues como mayor frecuencia, con mayor frecuencia durante el siglo XX, cuando los bajos precios de exportación, como lo que se dio como a mitad del siglo XX, esto hace que se devalúe realmente pues el peso colombiano. En general puede decirse que gran cantidad de capitales hace que la moneda se revalúe, porque pues en los periodos siguientes esto genera que las inversiones extranjeras generen utilidades. Esto hace que los deudores nacionales con estos dineros pues
se gire al servicio de la deuda. Esto le resta valor a la moneda nacional, los flujos de capital que entraban al país pues cesan o se revierten y pues su impacto es el de devaluar la tasa de cambio. La política comercial explica el comportamiento de la tasa de cambio de Colombia durante el siglo XX, la cual revaluó el peso cuando esta fue restrictiva y aceleró la devaluación cuando fue más liberalizada, digamos. La volatilidad en la tasa de cambio se ve afectada por factores tanto internos como externos. Por ejemplo, la crisis financiera que tuvo Asia en 1997, pues aportó en cierta medida a la devaluación sustancial que ha tenido el peso colombiano. Y a nivel interno, pues cuando un país es más productivo que otro, pues este tiene costos de producción más bajos, lo cual conlleva que haya un superávit en el comercio y pues hace que la tasa de cambio se revalúe. Por otro lado, los países pues, que son menos productivos tienen altos costos de producción y esto hace pues, que se lleve a una tasa pues, devaluada. En la relación entre Colombia y Estados Unidos, históricamente, pues podemos decir que la productividad aumentó a inicios de los años 90. El resto de los años 90 ha estado como estable y de ahí en adelante, pues la moneda se ha devaluado constantemente, el peso colombiano, en relación pues al dólar estadounidense. Otros datos importantes que han afectado la tasa de cambio en el país es, por ejemplo, en 1945 la isla de San Andrés se convirtió en algo así como un puerto libre, lo que fomentó pues el turismo masivo de compras en la isla. Los negociantes pues empezaron a hacer sus compras en lo que se conocía como un paraíso fiscal pues del comercio y se establecieron pues en varias ciudades del país lo que se conoce comúnmente como los sanandresitos. Pues hubo falta de control por parte de las autoridades y también a nivel político, eh, convirtiendo a estos puntos en grandes competidores pues para los negocios que sí eran legales. Pues posteriormente entraron otros actores al negocio, se dio el fenómeno de las importaciones masivas desde Curazao y desde Panamá. Esto rezagó un poco pues el tema de San Andrés y surgieron los grandes capos de los cigarrillos, empezando con una venta informal en los semáforos, pues esto fue creciendo paulatinamente. Se reporta más o menos que para 1996, más o menos ventas de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en todos los sanandresitos del país, lo cual representaba más o menos el 2 al 3.5 del PIB del país, pues para el año 1996. El contrabando, digamos que empezó a debilitarse en la primera década de los 90, pues se redujo el arancel del 40% al 12%. El gobierno, digamos que fue más agresivo al reducir los impuestos a los licores y a los cigarrillos extranjeros, más o menos para el año 2006. Entonces, en este sentido, pues los consumidores preferían las garantías que daba el comercio legal frente a los productos pues, que adquirían, pero sin embargo este ha sido un proceso largo y en la actualidad el contrabando pues es una problemática grande que todavía afecta la economía local del país. Dentro de los factores que han provocado la devaluación del peso colombiano tenemos causas externas e internas. Dentro de las causas externas tenemos, por ejemplo, los conflictos geopolíticos, que son pues acontecimientos internacionales, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania. Eso genera volatilidad en los mercados financieros, en los productos básicos, en productos como el petróleo, y esto hace que se encarezcan otros productos básicos en Colombia, por ejemplo, el trigo, el maíz, lo que hace que no se puedan tener esos beneficios que da el sector petrolero. Otra causa externa es la recesión económica. Por ejemplo, en 2022 la inflación en los Estados Unidos llegó al 9.1, que ha sido como la cifra más alta que ha tenido durante los últimos 40 años. Esto obviamente genera impactos en la economía de Colombia por ser el principal socio comercial del país. Y algunos de estos efectos son pues menor entrada de divisas por la baja del precio del petróleo, pues disminución del capital de las inversiones de los inversionistas extranjeros, pues la depreciación del peso colombiano obviamente frente al dólar por el aumento de las tasas de interés, pues se reduce el poder adquisitivo
de los colombianos. También disminuyen las remesas que vienen de los colombianos que están en los Estados Unidos, bueno, entre muchas otras. Digamos que esta incertidumbre que se crea en el ámbito internacional hace que se reduzca la inversión extranjera en el país. Hay pues más salida de capital del país de la que ingresa y obviamente pues esto genera una devaluación del peso colombiano. Dentro de las causas internas tenemos, por ejemplo, las reformas tributarias que llevan al aumento de las tasas de interés. Esto hace que las empresas pues reserven dinero para impuestos que van a tener más adelante. Pues enfrentan estas tasas que han sido impuestas pues según la industria o el sector en el cual se encuentre, y pues esto lo afecta dependiendo del sector, petrolero, minero, financiero. Otra causa es la reforma a la salud. Esto puede traer un aumento en los costos del sistema sanitario, creación de nuevos impuestos, regulaciones en los cambios de la financiación, y pues esto afecta a las finanzas públicas y la estabilidad económica del país. Por otra parte, las reformas laborales, por ejemplo, algunas medidas propuestas ahorita como los cambios en la jornada nocturna, el aumento de los recargos nocturnos dominicales, pueden ocasionar un aumento en los costos laborales, y pues esto hace que entren en incertidumbre las empresas y disminuya la contratación de personal. Cambios en el contexto político, por ejemplo, un cambio de gobierno puede generar dudas y preocupaciones entre inversores extranjeros, especialmente si se esperan pues cambios significativos en lo que tiene que ver con las políticas económicas o cambiarias y en el tema pues de ambiente de negocios. Estos factores hacen que afecte la inversión extranjera que llega al país, pues causa como pérdida de confianza de los inversionistas, y por ende pues hay menos demanda de los pesos colombianos dentro del mercado cambiario, aumento de la deuda externa, y esto hace que pues haya devaluación del peso colombiano con respecto a otras monedas. Y ya para finalizar, pues bueno, ¿qué ocurre cuando el peso colombiano se devalúa frente a otras monedas, especialmente pues el dólar estadounidense? Bueno, pues primero hay importaciones más costosas porque cuando el peso colombiano se devalúa, pues comprar insumos del extranjero se vuelve más caro. Hay alza en los precios de los productos. Esto dificulta el acceso a alimentos, tecnología, vehículos, y causa pues que los colombianos experimenten disminución en su poder adquisitivo y pues en su poder de compra. Otro efecto pues son las exportaciones más competitivas. Los productos y servicios colombianos pueden volverse más atractivos en el mercado internacional. Esto sería un aspecto positivo. Esto pues provoca una estimulación positiva en el sector de la exportación, y esto hace pues que haya más entradas de divisas al país. Otro efecto pues es la disminución del turismo hacia el extranjero, pues la devaluación del peso colombiano limita los viajes al exterior, ya que se necesita más moneda nacional para adquirir divisas extranjeras, pues para gastar en otro país. Pues esto hace que se reduzcan las oportunidades de viaje y las vacaciones de los colombianos en el exterior. Esto afecta también pues el bienestar y calidad de vida. La deuda externa pues en dólares que mantiene Colombia también afecta o propicia la devaluación del peso, ya que hace que sea más costoso pagar esas obligaciones cuando el peso está devaluado. Esto puede aumentar la carga de la deuda pues externa del país y afectar la situación financiera. Entonces, por ejemplo, en el caso cuando el dólar estuvo súper bajito, pues digamos que hubo una disminución de la deuda externa del país, pero cuando este fluctúa hacia arriba, pues la deuda externa aumenta. Estas son las generalidades que tenemos sobre el tema de tasas de cambio. Gracias.